sin responder el insulto, y cuando nota al que lo está insultando, ¿quién cree que era? Era el que cantaba en la alabanza. Estaba mentándole la mamá y diciéndole de todo, y justamente después del culto. Lo bueno fue que el pastor, creo, no sé si mal recuerdo, le dijo: oye, tú eras el que estaba alabando a Dios hace rato. ¿Qué es esto, no? Qué tremendo que haya gente de esa forma, ¿no? Que sirve, busca, ama, está dentro de la iglesia, pero que realmente no hay carácter. No, Jesús no se forma en esas personas. El requisito para un ministerio, y debemos de siempre anteponerlo, no son los dones, es el carácter, hermano. ¿De qué sirve poner a gente que habla en lenguas si no le tiene paciencia a los nuevos? ¿De qué sirve profetizar si hay personas que no tienen la capacidad de soportar las ofensas de la gente más nueva? ¿De qué sirve tener personas espiritualmente hablando si no tienen el carácter y el fruto del Señor y no pueden reaccionar como Jesús reaccionaba? Por eso las iglesias están llenas de gente súper inmadura, hermano, que no tiene la capacidad de esperar en el Señor. Y nosotros tenemos que esperar, como dice la Biblia, ahí en el Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé su fruto, aunque las vacas no den leche, con todo esperaremos en el Señor. Amén. Entonces, te digo una cosa, y una mala noticia: habrá situaciones donde el Señor te ponga, diga conmigo, en la cola. En verdad, hermano. ¿Te ha gustado llegar a un negocio y donde esté la fila bien larga? Antes en las tortillas, ¿no? Cuando eran las 3 de la tarde, filota como de 30 gentes y todo hasta el final, y apenas las estaban haciendo. Habrá situaciones donde el Señor diga: hijito mío, está muy padre, muy bonita tu oración, tus lágrimas, ¿verdad? Te las creo, pero vete a la fila. Y tú: Señor, pero tengo prisa. A la fila, dije. Y es que el Señor no tolera gente impaciente. Si algo le molesta al Señor, y a veces se hace un dicho allá afuera, le dicen como dicho, ¿no? La paciencia es una virtud. No, la paciencia no es lo mío. En el reino del Señor, la paciencia es indispensable. Si eres de esos impacientes y acelerados, el Señor a propósito te va a mandar hasta el final, para que aprendas a esperar, para que aprendas a confiar que Él sigue teniendo todo en sus manos. Por eso, yo creo que de los dones, siento que ese es el que más cuesta trabajo en el cristiano. Del fruto, ¿no? Del fruto, ajá, ese es el que más cuesta, porque regularmente en la iglesia sí está como el que ama, el que es gozoso sobre las situaciones, y así, el que tiene paz, pero en cuestión de la paciencia, híjole, como usted dice, que no tolera a los nuevos, o tantito esto, híjole, como que uno se rompe luego en la paciencia. Explota uno, ¿no? Explota uno. Y eso se ve, ahorita lo mencionamos en los aspectos de como iglesia, pero qué tan pacientes somos también entre nosotros, entre hermanos, entre esposos, ¿no? O sea, es realmente, ahí yo creo que usted se va a dar cuenta cuánta paciencia ha adquirido en el Señor, viéndola en su propio matrimonio. Ahí comienza uno a darse cuenta: ay, mira, ya espero más, soy más paciente con mi esposo. Pues eso te va a llevar a hacerlo también con los demás. Cuando los hijos no hacen la tarea, ¿verdad? También el Señor nos prueba y desea que su fruto el carácter se grabe en nosotros. Que todas estas características de Jesús: amor, gozo, paz, paciencia, y la quinta, benignidad. Alguien que me traduzca benignidad. La bondad. A veces confundimos benignidad con bondad, pero son dos cosas diferentes. La benignidad es la ternura y la amabilidad sincera hacia los demás. Cuando tú eres tierno, cuando tú eres amable con los demás. ¿Cristo era tierno? A ver, dígame un ejemplo de ternura de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo veo, se lo digo. Cuando Jesús agarra y todos estaban
viniendo hacia Jesús, los papás trajeron a sus hijos. La Biblia lo dice, es el texto que ocupamos para las presentaciones. Y traían a sus niños y se los traían a Jesús para que los cargara. Y Jesús agarra y le dijeron los discípulos, no molesten, este no es tiempo para que Jesús ande cargando de chamacos, no le hace de niñera al Señor. Y ya estaban enojados los discípulos. Jesús dice, no, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos. Y Jesús agarra y los cargaba. O sea, fíjese la ternura de que Jesús en ese ministerio tan ocupadísimo, ¿verdad? Tan exigente de que todo el tiempo Jesús tenía gente que atender, agarra a los niños y los cargó en una ocasión, ¿no? Algo me sorprende a mí. Y podemos mencionar y ahondar más en los ejemplos de la ternura de Jesús, como cuando Juan en la última cena, ¿no? Se le acerca y se le acuesta. Jesús no dijo, órale, quítese por acá. Usted ya está todo viejo, ¿verdad? Usted ya en su lugar, yo acá. Jesús no. Si Jesús hubiera sido cualquier hombre mexicano, órale, no, como que está medio rarito, ¿no? Pero Jesús no. Jesús viene, Juan se acerca y se le recuesta y Jesús lo deja. Eso es ternura. Pablo también dice, les ruego por la ternura y la mansedumbre. Lo curioso de esa frase es que Pablo nunca conoció el ministerio terrenal de Jesús. ¿De qué manera el Señor le expresó su ternura? Eso solamente Pablo y él lo saben. Pero nuestro Dios tiene detalles tiernos con nosotros. Hay momentos en ministraciones donde podemos sentir el cariño, el abrazo, la ternura. Y hay unos ejemplos que me llaman mucho la atención, y es cuando Jesús hacía y rompía las reglas ceremoniales y se daba el lujo de tocar a los leprosos. Es uno de los milagros que a mí me quiebran por dentro, porque, hermano, vivir una vida de leproso era una vida miserable. Miserable porque si ya la enfermedad en sí misma era de lo peor, oler la putrefacción de tu propia carne, que las moscas, hermano, a mí se me para una mosca y yo ya ando bien enojado. Pobre leproso, hermano, que las moscas los andan siguiendo, que la putrefacción de su propia carne, el dolor, la incapacidad de recibir contacto, hermano, porque querámoslo o no, el contacto físico siempre es una necesidad. ¿Cómo te sientes, esposa, de que tu marido ya lleve 5 días sin un abrazo, ni un beso? Oye, se siente feo, ¿no? El contacto físico es necesario. Ahora, un leproso por años, sin poder acercarse ni siquiera entrar a la casa, tenían que estar en las afueras del campamento y gritar, tenían que gritar, dice Levítico, tenían que decir, inmundo, inmundo, o sea, tenían que hacerle ver a los demás su condición. Y cuando vemos a Jesús ver a un leproso y a muchos otros que Jesús sanó, hay uno que me sorprende y es cuando le toca. O sea, yo me imagino que Jesús le tocó con una ternura, hermano, como con una caricia, ¿no? Y sentir esa caricia así fue un bálsamo, una acción tan tierna de Jesús. Nuestro Dios es tierno. Y la Biblia dice que los hijos de Dios, en quienes se supone que vive Cristo, también tienen que ser tiernos con los demás. Tienen que ser de esa misma tijera, ternura y amabilidad. La Biblia dice respecto a las mujeres, con un espíritu afable. No nada más para las mujeres, también los hombres tenemos que ser tiernos y afables. Pero cuando Dios le bendiga, ¿cómo están? Bien. Uy, qué tierno, ¿verdad? Comió. ¿Qué comió el hermano? Hermano, nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos escudriñará y nos hará, en los meros ojos te las eche el Espíritu Santo para que te des cuenta si te falta ternura, porque nos falta. Amén. Cuando tratamos a los demás con aspereza,
cuando nuestras palabras y nuestros tonos no son suaves ni afables, cuando alguien nos está levantando la voz y no hacemos lo que el proverbio dice, donde dice la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta quita y apacigua la ira. Entonces Dios desea que sus hijos hablen con ternura, que dice la palabra, sean benignos, tiernos, amables, sinceros en su trato hacia los demás. Ahora, la bondad con la que se confunde esta palabra quiere decir que esa ternura es expresada a través de las acciones. La bondad es precisamente buscar el bien en acciones hacia los demás. ¿Nuestro Dios es tierno, sí o no? Sí, pero también es bondadoso. ¿Nuestro Dios es benigno? Sí, pero también es bondadoso con todos nosotros. Por eso, ¿qué le dije que significa bondad? A través de las acciones mostrar esa benignidad, exacto. Ahora, déjenme darle por ahí la palabra benignidad, ternura, compasión y bondad, acciones generosas. ¿Dios es generoso con usted? Sí, amén. ¿O Dios es mezquino? Dice, no, ahí ten poquita bendición. ¿Alguna vez Dios le ha dicho algo así como ese dicho mexicano de poquito porque está bendito? Dios no hace eso. Dice la Biblia que Dios dice, suple y da más allá de lo que necesitamos, más de lo que pedimos y esperamos, ¿no? Por eso dice la palabra que Dios es paciente, benigno, bondadoso, sus acciones. Ayer hablaba yo con mi cuñada y con mi esposa que, hermano, todo lo que Dios te permite experimentar en un día, una palabra de aliento de alguien, un detallito, un regalito, un chocolatito, un abrazo, una noche especial en un culto, no esas no, un tiempo de calidad con tus hijos, con tu esposo. ¿Qué es eso? Diga, es bondad de Dios y es digno de que le des gracias al Señor. Señor, gracias por la cena que tuve hoy con mi esposa. Señor, gracias por el momento tan gracioso que tuve con mis hijos. Señor, gracias por la paleta, por la nieve que me comí con el hermano. Señor, gracias. Todo eso es bondad de Dios. Y ahora, si Dios es bondadoso, el carácter del Señor nos lleva a que también seamos bondadosos. Y que tus acciones también con los demás sean de hacer siempre el bien, de ser detallista. Hermanos, aquí en la iglesia hay gente detallista. Usted ha visto que los hermanos cuando del día final de mes, el detallito del pastel, esa es una bondad, una bendición que no se tiene en todas las iglesias, hermano, ¿no? Para decirle, Padre, bendito eres tú, Señor, por tan grande gesto de bondad. Y tú le das gracias a Dios porque proviene de Dios, pero se expresa a través del hermano. Y también de ti cuando seas detallista, ¿no? Ay, hermano, tenga esto. Hermano, lo bendigo con esto. Esa es bondad del Señor. Y es lo que Dios, porque la gente, no, yo no estoy, ¿yo por qué voy a dar? No, que me den a mí. Yo estoy necesitado, soy yo. Inmadurez espiritual. No ha entendido la gente, ¿no? Que la benignidad y la bondad deben de estar en nosotros. Y por las últimas, fe. La palabra fe aquí no es la fe de creer, hermano. La palabra fe se traduce aquí fidelidad como fruto del Espíritu. ¿Cristo era fiel al Padre? La Biblia habla de que solamente dos personajes se condujeron fielmente ante el Padre y fueron Moisés y Jesús. Pero Jesús superó a Moisés, obviamente. Pero la fidelidad de Cristo hacia el Padre es indiscutible. Por eso la fidelidad se entiende como constancia y lealtad a Dios. Dios desea que haya fidelidad en sus siervos. Amén. Que sus siervos sean hallados como fieles. Como lo dice,
ven, buen siervo. ¿Qué? ¿Qué les reconoce el Padre a los siervos en ese último cuadro de los últimos tiempos? Ven, buen siervo fiel. Amén. Siervos fieles. La fidelidad es la constancia, la lealtad que los siervos le tienen hacia su Señor, ¿no? Esa lealtad de los que tuvieron los talentos. No, hay que poner esto a trabajar para el Señor. Y lo pusieron y recibieron el interés. Señor, aquí está lo tuyo, y otro tanto. Lealtad. Eran tan leales a su Señor que se movieron en su trabajo. Pero el otro que dijo, no, pues yo no la voy a hacer, está bien difícil, ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que no va a salir este asunto, y esconde todo, y el Señor le reconoce, siervo infiel eres un siervo inconstante, desleal, es la palabra correcta. La palabra también fiel se traduce de otra manera. Fidelidad, confiable, hermanos. Se traduce también como constante en tu fe y compromisos. ¿Qué tan constante eres al Señor y en tus compromisos eres con el Señor? Porque tenemos compromisos pues con las personas, ¿no? Te comprometiste a llevar a tus hijos allá a la escuela, a ir por ellos, y ir a la firma de boletas. Pero en la iglesia, mire, ojo a esto, en la iglesia también tenemos compromisos. Yo he escuchado gente que dice, hermano, yo soy bien puntual en mi trabajo, súper puntual, pero bien dijo, en su trabajo, porque aquí no. Allá sí, allá está 20 minutos, 5 minutos antes de la entrada, él ya está, pero acá nos damos el lujo porque pues el Señor aguanta, ¿no? El Señor sí espera. O sea, le tenemos una mayor reverencia, lealtad, una mayor fidelidad, constancia. Tenemos en más alta estima el compromiso con los hombres que con el Señor. Y eso debe de hacernos ver que ¿qué es eso? Sino inmadurez, que el carácter de Cristo no. De hecho, dice Cristo, lo dijo en otros términos y con otro asunto, pero dijo, el que ama más a padre y madre, a esposa, hijos, más que a mí, Cristo dijo, no es digno de mí. Y lo podemos también aplicar a la inversa, el que se compromete más con el patrón, con la persona, con el que te vas a pagar, con el cliente, más, el que se compromete más con ellos que conmigo, no es digno de mí. Eso sería una vergüenza, ser más comprometidos para con el mundo que para con el Señor. ¿O por qué se hace? Porque de ellos recibimos paga y porque el Señor no nos paga a lo mejor. Pero la gente que piensa de esa manera no ha entendido que nuestro galardón viene cuando venga el Señor. Ninguna de las cosas que hacemos para el Señor, dice, nuestro trabajo no es en vano, hermano. Todos tus detalles, cada tiempo y segundo que tú inviertes en el reino del Señor, sirviéndole en lo que Él te ha puesto, tendrá su justa paga, su justa recompensa en Dios. Por eso, ¿qué es lo que Dios espera? Fidelidad, carácter. Que una persona sea fiel, constante, comprometida y confiable para con su Señor. Y este fruto también tenerlo. Penúltimo, mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre se traduce como el ser, se lo doy rápido, se traduce como fuerza bajo control. Una persona mansa, se malentiende, la palabra mansa como que se entiende como que una persona que no tiene la capacidad de, una persona pusilánime, una persona así toda, ¿cómo llamarle? Sin fuerza, sin carácter, ¿no? No, mansedumbre es todo lo contrario. Una persona mansa no es una persona que no tenga fuerzas, ni una persona que no sepa defenderse. Es todo lo contrario, es una persona que su fuerza la tiene bajo control. Una persona mansa, esas fuerzas y capacidades que tiene, las tiene bajo su control y dominio. Y decía mi hermana Yaret, no, yo nunca he cachetado a mi esposa, a lo mejor no, pero le has dado esos empujones, hermano. Y es verdad, ¿no?
quítate, y le da hasta con el hombro y la pasa a traer por allá. ¿Qué mansedumbre es esa? ¿No? ¿Dónde está tu fuerza bajo control? No. La mansedumbre es tener la fuerza que tienes bien sometida bajo el control del Espíritu Santo. Una persona mansa, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es una persona que tiene control y ha aprendido a responder, dice, sin dureza. Amén. Pudiéramos mencionar varios ejemplos, ¿verdad?, de la mansedumbre de Cristo, pero ya estamos por terminar. Por último, la templanza. ¿Cómo se traduce la templanza en la Biblia? Como dominio propio. Pero el dominio propio significa, le voy a dar otra definición rápida. Dominio propio se traduce de la siguiente manera también. O templanza. Se traduce como el control de tus propios deseos y pasiones. Una persona con dominio propio tiene bajo control sus emociones, sus deseos, porque tienes deseos, ¿no? ¿Cuántos tienen deseos? A ver, díganme un deseo legítimo. Un deseo legítimo, pero que sea legítimo. O sea, bueno, un deseo. Los deseos son parte de nosotros, pero hay deseos desmedidos y descontrolados. Dígame un deseo legítimo. ¿El deseo de prosperidad es un deseo legítimo, sí o no? Sí, todos lo tenemos. Pero si ese deseo se descontrola y se desborda, se puede convertir en una ambición para ti. Por ejemplo, el comer es un deseo legítimo, ¿no? Pero cuando ya comes, ¿verdad? Y comes y ya no comes para vivir, sino vives para comer, ahí ese deseo ya le falta dominio propio. Entonces, el dominio propio no solamente aplica en las palabras, aplica en lo que mis deseos legítimos, mantenerlos bajo control. Igualmente, la sexualidad, el deseo sexual es un deseo, ¿no? Realmente. Pero si ese deseo se desborda y comienza a rayar ya en inmoralidad, ya yo debo de tener bajo control todos mis deseos, todas mis emociones, todas mis pasiones. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, pero si esa pasión se desborda y digo, ay, es que toca culto este jueves, pero el jueves es partido, pues que predique otro. Ahí ya mi pasión ya se convirtió, ya me ha dominado, hermano. Las pasiones no deben de gobernarnos, así como las emociones, así como los deseos no deben de gobernarnos. Una persona con dominio propio tiene bajo control cada aspecto de su vida. Su comida, su entretenimiento, sus apetitos, sus deseos legítimos, todos los tiene bajo control. ¿Su qué? Su café. Bueno, tomar café no es pecado, pero verdad que ya te eches unas 10 tazas en todo el día, ya como que te va a descontrolar. O el deseo de la coca, ven, coca. Hermano, el refresco de los cristianos. No, ¿cuál, hermano? Una persona tiene que tener bajo control, de medirse, dominio propio en cada área de su vida. ¿No? No es propio de un cristiano. Los cristianos, yo lo he dicho, somos diferentes en todo. En cómo manejamos. Yo conozco cristianos que no manejan como cristianos, manejan como hijos del diablo, echando unas carreras, ¿verdad? Como rápidos y furiosos. Conozco cristianos que no son diferentes al manejar. Los cristianos somos diferentes al hablar, al tratar a los demás, somos diferentes en nuestra sexualidad, somos diferentes en nuestro trato con los vecinos, somos diferentes en lo que oímos, somos diferentes en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos y en nuestros intereses. Somos diferentes en todo sentido. Pero un cristiano siempre tiene que tener bajo control del Espíritu Santo todas estas cosas. Eso es prácticamente el fruto del Espíritu, no es otra cosa sino el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas de estas cosas se aprecian en tu vida? Ahora, paso a la hoja. Dice, esto es lo que produce el fruto. ¿Quién produce esto? Digan,
el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que el Espíritu Santo es quien produce estas cosas, este carácter, la imagen de Jesús en tu vida. Es Él. Por eso una persona no regenerada jamás podrá por sí misma ser a la imagen de Jesús, porque no tiene la ayuda del Espíritu Santo y no tiene naturaleza espiritual. Pero nosotros sí. Dice, es lo que produce el fruto del Espíritu en nuestro espíritu. Ahora, en las dos viñetas me las voy a avanzar. Dice, el autor categoriza tres cosas, que el fruto del Espíritu Santo tiene tres categorías. La primera, el amor y la fe, y la fidelidad como fruto, amor, que fue el primer elemento del fruto, y la fidelidad, que fue por ahí de los antepenúltimos, ¿para con quién son? Principalmente son para con Dios. El amor sacrificial es hacia mi Dios, y la fidelidad principalmente van para mi Dios, pero también para con los demás. Yo debo de amar sacrificialmente a los otros y ser fiel para con mis hermanos también. En segundo lugar, la paciencia y la benignidad. ¿Para con quién son principalmente? Tienen que ver, ¿para con quién decía mi hermana Yaret que tenemos que ser pacientes y benignos? Para con los demás. Amén. Yo soy paciente con mi prójimo, con mi hermano, con mi hermana, con la hermanita nueva, con la hermanita que lleva 2 meses, con la hermanita que es difícil de sobrellevar. Hermanos, hay que ser sinceros. ¿Habemos gente aquí en la iglesia difícil de sobrellevar, sí o no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo sacamos? Los sentamos atrás por lo menos para que no nos den lata. ¿Los ignoramos? ¿Ignorarlos tampoco? No, fíjese, la Biblia dice que a la gente difícil, mire, y le digo una cosa, Dios, dicen los chavos, Dios nos va a trolear, o sea, nos va a agarrar. ¿Por en qué sentido? Si usted es de los que dice, ay Señor, yo soy bien difícil de tratar, ojalá y haya gente donde yo llegue que no me cause conflicto, ¿qué crees que va a hacer Dios? Te los va a poner y te va a rodear de ellos. Te los va a poner a propósito, porque esas oraciones donde decimos, Señor, sácame de aquí porque no me siento cómodo, dice, no me interesa tu comodidad. Lo que me interesa es que mi hijo se forme en ti. Y si se va a formar es a través de todas estas circunstancias. Por eso es que en la iglesia nosotros como pastores conocemos las ovejas, los caracteres, todos son diferentes, tienen virtudes y tenemos virtudes y tenemos defectos. Pero ¿qué hacemos con los defectos? Pues hay que sobrellevar. La Biblia dice sobrellevar, amar a tu prójimo. Amén. Por eso la paciencia no podemos ignorar, porque Dios lo ignora a usted. No. Dice la Biblia, Dios está atento a todas nuestras oraciones. Por lo tanto, si tú ignoras a un hermano, así como tú tratas, todo lo que siembras vas a cosechar. Ignora a un hermano y Dios te va a ignorar. Por eso, ¿quieres que Dios te atienda? Hazle caso a la voluntad de Dios. ¿Qué debes de hacer para con tu prójimo? Ser paciente. Aguantar. Nos toca aguantarnos, hermano. Ay, es que la hermana me dijo, mira, no hagas olas. ¿Sabes qué vas a hacer? Sopórtalo. Si, mira, te reto algo que te va a ayudar mucho. Si tuviste un asunto, un roce con alguien, porque llega a ver aquí en la iglesia, ¿qué vas a hacer? Ve y trátalo de buena manera. Ve y dale un detallito. No para comprarlo, no, sino que sea un reto para tu vida de estar dispuesto a soportar y a sobrellevar a tu hermano. Sobrellevarnos, soportarnos, tratarlo, darle algo que sabes que no se merece. No se merece una nieve, pero mira, te la voy a llevar, hermano. Y te amo. O sea, que sea, esa es la benignidad, ¿no? La ternura y exprésale también tu bondad a esa persona. La paciencia y la benignidad tienen que ver también con el trato con nuestro prójimo y nuestro trato a los demás. Por último, dice Juan en los últimos, bondad, gozo y templanza, un poco en mayor medida como para con nosotros, ¿no?
La mansedumbre, ¿dónde se tiene? Pues para con nosotros mismos. La templanza es con nosotros mismos. Surge de aquí, de a comenzar a manifestarla en nuestro interior para todas estas cuestiones. ¿No? Dice acá, estas son las cosas que nosotros vamos a disfrutar, todos estos elementos del fruto, ¿no? Por eso decía, ya para terminar nuestra enseñanza del día de hoy, mis hermanos, que la madurez espiritual es el crecimiento progresivo en la semejanza de Cristo. Quien está madurando espiritualmente está progresando. Ahí no viene, pero se lo estoy dando yo. Otra vez. La madurez espiritual es el crecimiento progresivo en la semejanza de Cristo. No se trata solo del conocimiento bíblico. Eso es muy importante. A veces la gente se confunde y cree que porque conoce mucha Biblia ya es madura. No es cierto. La madurez no es conocimiento bíblico, sino carácter transformado por el Espíritu. En la semejanza de Cristo. No se trata del conocimiento bíblico, no es cuánto sabes, sino cuánto es una realidad, cuánto está formado Cristo en ti y es expresado a través de ti. Es muy importante todo esto, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos cultivar el carácter, el fruto del Espíritu Santo? Pues hay que permanecer en Cristo, como dice San Juan 15. Amén. Hay que obedecer al Espíritu, como dice Gálatas. Hay que orar y escudriñar la palabra, pues como lo dice Salmo 119. Y hay que ser discipulado. Hay que ser de espíritu enseñable. No, me quiero enseñar que quién sabe qué. Bueno, sígale cómo va. Ser discipulado, tener ese espíritu enseñable. Dice, crecer con la ayuda de otros. Aquel que dice, yo no necesito yo nada, yo ya, pues ya está bien formado, supongo, ¿verdad? Pues ya no necesita de nadie, ya es el más formado de todos. Pero nadie, es una mentira eso. Necesitamos permanecer, obedecer, orar y ser discipulado. Amén. Mire, para el cristiano, la madurez espiritual no es opcional. No sé si me explico. No es así como que se nos sugiere. ¿Quieres madurar? Dice el Señor. No es si quieres. No es una opción. Este es el resultado natural de una vida rendida al Espíritu Santo. O sea que quien se ha rendido al Espíritu Santo va a manifestar estas cosas. Lo dije bien. Quien se ha rendido al Espíritu Santo en comunión, en búsqueda, en su relación personal, estas cosas se van a ver de manera natural, hermano. El fruto no es fabricado por nuestros esfuerzos, como lo decía yo. La vida cristiana no solamente es difícil, es imposible para el no regenerado, pero para el regenerado le es algo natural. Amén. Le es natural, porque así lo es Dios, sino que es producido por la acción de Dios en el corazón o en nuestro espíritu. Vamos ahora en esta noche y hoy vimos el primer aspecto de la madurez, que es el carácter. Si usted tiene este carácter, lo felicito. El primer aspecto de la madurez está en usted. Después veremos la otra. ¿Alguien me quería preguntar algo? Cuando dijiste que para crecer, ¿no? A su semejanza, decía permanecer, obedecer, ser discipulado. Ser discipulado, dije permanecer en Cristo, obedecer al Espíritu, orar, escudriñar la palabra, y la última, ser discipulado. O sea, tener ese espíritu enseñable. Que la gente diga, hermano, sigo aprendiendo. Que no diga, yo ya lo sé. Hermano, no lo sabemos todo. Dice Pablo, y lo que queremos saberlo, no lo sabemos como deberíamos. Entonces, necesitamos tener esa madurez espiritual para seguir creciendo en el Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este momento. Hoy nos has hablado y hoy nos has hecho ver la necesidad, Señor, de la madurez espiritual.
Hoy hemos visto, Padre, que un aspecto de la madurez espiritual es el carácter. El carácter de Jesús. Es que Cristo se forme, Cristo se ha formado en nosotros, Padre. Vimos hace un momento, Señor, que la vida cristiana y el carácter cristiano es difícil e imposible para un alma no regenerada, Señor. Para alguien que nunca ha nacido de nuevo, jamás podrá comportarse por esfuerzos humanos como cristiano, ni jamás podrá dar fruto. Pero para todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nosotros podemos dar fruto de manera natural en comunión contigo, Señor. Permaneciendo en Cristo, Padre, como veíamos, obedeciendo tu Espíritu, perseverando en la oración y en tu palabra y siendo dispuestos a discipularnos, Padre. Como veíamos, Padre, el fruto no es fabricado por el esfuerzo del hombre, sino que viene por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, sella y graba tu carácter en tus siervos. Sella y graba, Señor, tu carácter, tu persona. Encárnate en nuestras vidas. Toma nuestra humanidad, así como tomaste la humanidad de María, toma la nuestra, Señor, y que seas formado en nosotros. Que las personas puedan ver a Cristo formado y expresado a través de nosotros, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima ocasión este domingo. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Vamos a orar para recoger la ofrenda. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7? Cada uno de